Vamos con Manuel Cruz. Señores, quiero en el día de hoy hablar de geopolítica, hombre, de esa cháchara local. Gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio, ¿verdad?, de buscar nuestros comentarios cada día. Señores, como ustedes han podido observar, nueva vez Sudán está cogiendo fuego. Hay un enfrentamiento desde el sábado pasado que tiene nueva vez inmerso en el desorden y la sangre a ese país otra vez. La ONU ya ha confirmado que alrededor de 200 muertos ya van y más de 2.000 heridos. En el día de ayer se había anunciado un cese al fuego por 24 horas, pero en tan solo 6 horas ya nueva vez estaban los enfrentamientos y hoy sale la información de que también han atacado una residencia donde pernotan los representantes de la ONU, para que ustedes vean cómo está esto. Ahora vamos a explicar para que la gente pueda comprender en qué consiste este conflicto o esta nueva versión de este conflicto que parece ser de nunca acabar. Miren, los orígenes de la situación que está en Sudán, tanto Sudán del Norte como Sudán del Sur, fundamentalmente hay que buscarlo a final del siglo XIX, cuando eran un solo país, ¿verdad? De hecho, el país más grande de África en ese momento y un país inmensamente rico también, con mucho petróleo, algodón, con mucha plata, con mucho cromo, con mucho oro, con mucho, de todo hay allí, señores, pero sobre todo petróleo y mucho oro en la zona de Darfur. Entonces, ¿qué pasa? Una fuerza conjunta que armaron los egipcios conjuntamente con los británicos invadieron ese país, indicando, ¿verdad?, de que debían proteger el río Nilo, que supuestamente ellos preveían que iba a ser invadido, ocupado por otra potencia, entiéndase, en este momento presumían de Italia o de Francia, y llegaron ellos. Y desde allí entonces generaron una división tal en ese país que todavía al día de hoy sigue vigente. ¿Por qué? Los egipcios se centraron en la parte norte de Sudán y los británicos en la parte sur. Los egipcios prácticamente arabizaron ese país. Por eso lo convirtieron a la religión musulmana, tienen una cultura árabe, aún siendo africano, y toda su cultura es prácticamente árabe. Por el contrario, en el sur, los británicos empezaron a promover el cristianismo, empezaron a promover el inglés como lengua, y eso entonces dio al traste con una división pronunciada dentro de un mismo país, prácticamente dos países en uno. Y también dio al traste con la aparición de diversos grupos étnicos, los dinkas, los nuer, los yanyaguí, etcétera. Solo para que ustedes tengan una idea, señores, solo en el Kordofán del Sur, solo en esa zona que es bastante rica, ahí se habla más de 100 dialectos. Para que ustedes tengan una idea de la división tan profunda que tiene ese país. Entonces, ¿pero qué pasó? Ambas potencias, entonces, en términos de desarrollo, solo se concentraron en el norte. Y eso fue generando un desprecio, fue generando una segregación dentro del mismo país, que ya entonces en 1955, cuando se da el inicio a la primera guerra civil en Sudán, ambos países prácticamente se mantienen aislados, pero Israel apoya a Sudán del Sur y Uganda a Sudán del Norte. Esa guerra duró 17 años, señores, y se presume
que generó entre 500.000 y 1.000.000 de muertos. Hubo un acuerdo de paz, ¿verdad? El acuerdo de Ben-Sassami, que puso fin a esa guerra. Le generó cierta autonomía a la gente del sur, los mismos territorios que hoy tienen. Sin embargo, tiempo más tarde, volvió nueva vez otro episodio, la Segunda Guerra Civil de Sudán. Esta fue mucho más sangrienta, 22 años, y se presume que allí murieron aproximadamente 2 millones de personas. Entonces, todo esto ha dado como resultado lo que hoy queda. ¿Qué pasa entonces? Bueno, en el año 2005 vuelve otra vez, se firma un acuerdo de paz entre el sur y el norte, van a un referéndum, eso le permite entonces en 2011 a Sudán del Sur independizarse. Perfecto. ¿Qué pasa ahora, señores? En 1989, Omar al-Bashir se dio un golpe de Estado y se hizo con el poder en Sudán por un espacio de 3 décadas. Estuvo allí hasta el año 2019. Pero en el año 2017, señores, este caballero firmó un tratado de intención con los rusos para abrir una base militar en Sudán, sobre todo en la zona del noreste. ¿Por qué la zona del noreste? Porque Sudán, en la zona del noreste, hace frontera con el Mar Rojo. Que el Mar Rojo, lo he dicho, importantísimo porque a través del estrecho de Mandén conecta con el Índico, que hoy debe ser, si no es el más, el Océano Índico es de los mares más importantes del planeta en la actualidad. Eso, como he dicho, que Rusia no tiene salida a mares cálidos, es sumamente importante para los intereses geoestratégicos rusos, que anunció que en esa base militar iban a estar buques de guerra con capacidad nuclear. Eso automáticamente activó las alarmas en Estados Unidos. Pero perfecto. A raíz de recomendaciones de conversaciones con el FMI que estaba teniendo Omar al-Bashir, se le armó una revuelta social. El pan duplicó su precio, la gasolina aumentó un 30%, la inflación se disparó un 40%, y entonces un teniente coronel que ya se había hecho famoso en los conflictos del Darfur, hablo de Abdel Fattah al-Burhan, que es el actual presidente y líder del ejército en Sudán, entonces aprovechó la coyuntura y dio un golpe de Estado en 2019. Los militares se alzaron con el poder. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese grupo, que ya se habían formado en el año 1989, el propio Estado fue que formó a las FARC, ¿verdad? Las Fuerzas de Acción Rápida, como se llama el otro ejército que encabeza Mohamed Hamdan Dagalo, al que llaman Jineti. Son los dos generales que están encabezando este conflicto en la actualidad. ¿Qué pasa entonces? A partir de esto, el grupo militar se comprometió a entregarle el poder a los civiles y establecer allí una democracia. Entonces formaron una estructura de transición militar para entregar el poder. 2 años más tarde, entonces, dieron otro golpe de Estado, los mismos que ya lo habían dado, y desplazaron a los civiles para la estructura militar. En ese momento, entonces, 2021, ahí coincidieron Hamdan Dagalo y también al-Burhan. Pero eso no significa que fueran amigos. En ese acuerdo que se había establecido, primero le reconocieron a los rusos que iban a continuar con el proyecto de la base militar, aunque sí advirtieron que debían sentarse en la mesa de negociación. Pero ¿qué pasa? En el acuerdo que habían establecido hay un punto que no se definió y es la parte de qué se iba a hacer con el sistema de seguridad en Sudán, que lo controla básicamente, el control de eso lo tiene Hamdan Dagalo con las Fuerzas de Acción Rápida, que es una estructura paramilitar que tiene aproximadamente 100.000 hombres a su mando. Hamdan Dagalo es uno de los hombres más ricos que tiene África, porque en la región del Darfur, que es la zona en la que él controla, es la zona donde están las minas de oro, las minas de petróleo, y él se ha apoderado de toda esa zona. De hecho, prácticamente a todos los militares importantes de allí, conjuntamente con Omar al-Bashir, todos han sido denunciados y tienen órdenes inclusive de arresto
por la Corte Penal Internacional, acusados de genocidio y acusados de crímenes de lesa humanidad. Hasta niños utilizaban allí para convertirlos en militares. Todo eso ha sido denunciado ante la ONU. El propio Consejo de Seguridad inclusive se vio obligado a decretar un embargo de armas en Sudán para calmar este conflicto. Pero ¿qué pasa hoy entonces, señores? En febrero pasado, Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores ruso, se reunió con Al-Burhan y oficialmente anunciaron la construcción de la base militar. Ya Estados Unidos, con su embajador, había estado mediando para que el poder civil, una vez conquistaran plenamente el poder, pues dejaran de lado ese proyecto que no le conviene evidentemente a sus intereses, y empezaron inclusive, aportaron a Sudán inclusive 350 millones de dólares para temas humanitarios. Lo sacaron de una lista de países preocupantes. Todo eso estaba haciendo a través de su embajador, John Goffin, allá en Sudán. Pero ¿qué pasa, señores? Cuando se sienta entonces Hamdan Dagalo a analizar la situación y dice, bueno, si los rusos vienen aquí de la mano de este señor, es evidente que primero las fuerzas de acción rápida van a tener que incluirse al ejército regular de Sudán, que es lo que le garantiza el poder que él tiene. Y segundo, también está el tema de las amnistías a la gente que ha sido acusada de crímenes de guerra. Eso no está definido tampoco. Por eso el hombre, desde el 13 de abril, empieza a minar y ha intentado dar un golpe de Estado en Sudán para evitar que esto pase. Por eso ustedes ven, los chinos también tienen intereses permanentes en Sudán. Los chinos han invertido más de 25.000 millones de dólares en Sudán. Por eso, en todas las propuestas de embargo que se le ha hecho a Sudán en el Consejo de Seguridad, tanto los rusos como los chinos se oponen, porque sus intereses están establecidos allí, sobre todo esta base militar. Hasta el momento, hay que decirlo, allí está el grupo Wagner también, para que ustedes lo sepan, que es prácticamente el que saca todo el oro de contrabando de Sudán, que va a Rusia y va al Golfo Pérsico también. Entonces, vamos a seguir dando seguimiento a este caso importantísimo que tiene nueva vez metido en una situación sangrienta a este país. A mí me parece que por la división histórica que ya he mencionado, ¿verdad?, no va a haber una solución por lo menos inmediata, pero a los que más le conviene que esta región esté pacificada por esos intereses que ya he descrito, tanto a los rusos como a los chinos. Los chinos tienen, por ejemplo, oleoductos, presas, ferrocarriles, de todo han estado construyendo, tanto en el continente africano, pero sobre todo Sudán, que ya he dicho, en la parte del noreste, este país es importantísimo porque da entrada directa al Mar Rojo y a través del estrecho del Mandén, entonces al Océano Índico, y ya he explicado en momentos anteriores lo que significa para la geopolítica del siglo XXI la región del Indo-Pacífico. Hasta aquí lo dejo, Isidro.